pasando con el dengue en nuestro país es algo que no se está pudiendo controlar. La ministra de Salud ha dicho, no, el problema está siendo bien manejado. No dudo, han convocado a varios especialistas en la materia, infectólogos y demás, pero ¿qué más se va a hacer? Porque hay campañas de fumigación, pero nada es suficiente. Los hospitales están desbordados. Voy a conversar con Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Gracias por esta entrevista. Hay campañas de fumigación que son esenciales, sobre todo en las zonas que son más vulnerables ahora mismo. Sin embargo, por ejemplo, en Chiclayo, hoy conocimos que 20 alumnos han resultado afectados porque empezaron a fumigar una escuela con los escolares, con los maestros allí, y la Gerencia Regional de Salud, según advierten los directores de este plantel, no avisaron. Sí, bueno, hay que tomar los cuidados previsibles, ¿no? De que los cuidados necesarios cuando se van a hacer esta campaña de fumigación. Se están haciendo todos los esfuerzos por fumigar adecuadamente y hacer lo que se conoce también como el control larvario en las diferentes regiones, porque necesitamos hacer las dos cosas. Uno es eliminar los huevos y las larvas que pueden estar en los criaderos, en los depósitos de agua, y por otro lado eliminar los adultos de la Aedes aegypti, que es el que pica y que causa la enfermedad. Pero necesitamos hacer las dos cosas en simultáneo, ¿no? Y en eso están abocados nuestros trabajadores, y ahí es importante señalar que necesitamos la cooperación de la población para poder entrar a todos los hogares, porque si entramos a una casa y a la casa del vecino no logramos entrar por X razones, igual el mosquito va a seguir presente, y el mosquito no solo va a transmitir la enfermedad ahí, sino que puede saltar a los otros lugares y seguimos con la transmisión de la enfermedad. Doctor Suárez, sentido, ¿no? Mientras conversamos acerca de las medidas que se están tomando, ¿no?, de las campañas no solamente de fumigación, sino también de información que tiene que haber, y me parece que en eso se están quedando cortos en el Ministerio de Salud, le voy a pedir que me acompañe para mostrarle a los televidentes los cuadros que hemos preparado para que vean cuál es la situación ahora mismo con respecto al dengue en una realidad, en una coyuntura donde desde hace por lo menos 30 años no se veía un nivel de afectación tan alta como la que estamos viviendo ahora mismo. Contagios en las 5 regiones más afectadas. Miren ustedes, en Piura ya hay 23.535. Esto sin mencionar a los que están confundiendo la enfermedad porque no están presentando un cuadro grave con influenza, con fiebre. Algunos dicen, no, es COVID. ¿Para qué voy a ir al hospital? ¿Para qué me voy a hacer el test, la prueba que determine si tengo dengue o no? Si tan mal no me siento. En Ica hay 8.010 casos. En Lima, 7.900, más que en Loreto, fíjense ustedes, 7.504, y en Ucayali, 7.359. La pregunta que yo le hago, doctor Suárez, es la siguiente. ¿Es verdad, usted suscribe en todo caso lo que ha manifestado la titular de la cartera de salud, que el problema del dengue en el Perú está controlado? El dengue es una enfermedad que tiene, digamos, un comportamiento estacional, y que todo depende del escenario geográfico que estemos analizando. Si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en la Amazonía, todo lo que es Loreto, Ucayali, Madre de Dios y demás regiones, lo que es el número de casos de dengue está disminuyendo, ¿no? Y ya ha disminuido hace ya unas semanas. Si vemos lo que es la costa norte, básicamente desde Piura hasta incluyendo Lima e Ica, lo que vemos sí es un incremento de casos, pero que está ya llegando a lo que conocemos como una meseta. Es decir, en la curva epidemiológica hay una elevación de casos, luego llegamos a una meseta donde se estabiliza la transmisión y luego empieza a descender, ¿no? Entonces, en lo que estamos observando con la costa del Perú, que es la más afectada en este momento, es que estamos ya por llegar a esta meseta por la cantidad de casos que tenemos y el comportamiento semanal que estamos observando diariamente, ¿no? Entonces, claro, cada región tiene un comportamiento diferente, y ¿no? cada región también afronta una problemática diferente. Cuando hablamos de las zonas más vulnerables, nos referimos efectivamente a las provincias que están en la costa de nuestro país, y que casualmente han sido las más afectadas por las lluvias intensas, por la presencia del huracán Yaku, entre otras cosas, donde han habido inundaciones, donde evidentemente hay casas que han quedado ya inhabilitadas, y donde estas aguas empozadas se han convertido en el lugar favorito del Aedes aegypti, que es este mosquito que coloca sus huevos en estas aguas turbias, y esto hace que se transmita la enfermedad de una manera mucho más rápida e incontrolable, incluso para las autoridades sanitarias. Pero yo le pregunto, por ejemplo, en Piura han salido, ¿no?, los representantes de varios hospitales a decir, ya no podemos, no nos damos abasto, las unidades de cuidados intensivos simplemente están desbordadas, no tenemos personal médico, tampoco tenemos las pruebas. ¿Qué está pasando?
A ver, esta epidemia, como ya sabemos, es una epidemia que en cuanto a números ha superado lo que ha ocurrido en los últimos años, lo cual es muy característico del dengue, ese carácter explosivo que tiene y que suele saturar a los servicios de salud, no solamente en el Perú, sino en cualquier país en donde ocurren estas epidemias, ¿no? De hecho, ahorita tenemos una epidemia concomitante tanto en Brasil, en Argentina, en Bolivia, con un gran número de casos. Entonces, en esas condiciones, si todos los pacientes que tienen dengue llegaran al establecimiento de salud, evidentemente van a ser colapsados. Lo que tenemos que ver es cómo aumentamos nuestra oferta de servicios a través de más médicos, más personal, más instalaciones. Pero cuanto antes. Sí, de hecho, para eso se han emitido los decretos supremos que han permitido movilizar recursos presupuestales a las regiones para que puedan tener estos personales e instalaciones. A ponerse las pilas. Así es. Y la otra medida también es informar a la población que hay algunas personas que sí requieren una atención prioritaria, que tienen que sí de todas maneras llegar al establecimiento de salud. Quizás suena un poco como de repente sí sobre otras, ¿no? Pero digamos, ¿en dónde es más grave el dengue? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de complicarse? Son los niños pequeños por un lado y por otro lado los adultos mayores de 60 años y las gestantes. Ese grupo de riesgo son los que deben tener la prioridad para llegar al establecimiento de salud y tener una evaluación médica cuidadosa. Por otro lado, y es importante también informar a la población lo que son los signos de alarma. Cualquier persona que tenga un signo de alarma también debe acudir prontamente al establecimiento y tener la prioridad para atenderse. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Es un paciente que está con fiebre, con dolor muscular y que además de eso se agrega vómitos persistentes, no deja de vomitar. Y sangrado por la nariz, tengo entendido, ¿no? Así, dolor abdominal o también sangrado por la nariz o sangrado de las encías. Okay. Esos son los que conocemos como signo de alarma, son pacientes que pueden evolucionar mal. Ese tipo de pacientes tienen que acudir inmediatamente al ponernos las pilas, y que no somos necesariamente nosotros los periodistas los que mostramos, porque nos corresponde además en nuestra tarea, este interés por conocer más acerca del dengue y lo que está haciendo el gobierno justamente para evitar que esta enfermedad no siga sumando afectados y muertos. Hagan campañas a nivel institucional, hay que decirle a la gente qué es lo que va a pasar, que permitan el ingreso de estas brigadas de fumigadores a sus domicilios, que no va a pasar absolutamente nada y que también, obviamente, SEDAPAL, como institución pública, se ponga las pilas y vea la manera de abastecer con agua a tantísimos peruanos, 1,5 millones aquí en Lima, que no acceden al servicio básico de agua y desagüe y que se ven en la obligación de comprar agua con esos camiones cisternas y no tienen mucho dinero, evidentemente, son personas muy humildes y no van a botar el agua, la dejan ahí muchos días y ahí está el riesgo para que llegue el mosquito y coloque sus huevos. Muchísimas gracias, doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, por esta entrevista. Y seguimos con temas vinculados a asuntos de salud. Este es el caso de una bebé que nació por cesárea.